Pues ya, hoy arrancando la semana, no podríamos tener mejor invitado que mi querida compañera y amiga, la chef Nancy de la Teja, que, bueno, pues como siempre, tiene grandes temas para conversar con ustedes. Chef, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, Arieli, ¿cómo estás? También, muy bien, aquí peleándome con mi productora, de ahí en más todo muy bien. Ya los escuché. Sí, oye, y eso que nomás se tocó venir un día, no, deja tú que agarres ya callito, ¿para qué? Oye, mi querida chef, pues ya oficialmente se nos está yendo el año. Sí, ya nos queda muy poco. Y con ello, bueno, pues muchas posibilidades de reflexionar y de unirnos como familia y todo esto, pero también apoyar mucho el comercio local y que el encierro, quien así lo esté llevando, pues no sea pretexto para no tener una posada. Sí, claro. Aunque sea petit o virtual, pero que hagan su posada. Sí, hombre, hacen una posadita virtual, le dicen a la chef Nancy que les mande ahí un kit a cada integrante de la posada. Yo no sé si lo hagas, chef, pero ya te embarqué. Y bueno, pues así Sí, van a poder claro. tener todos una posada increíble. Así debe de ser. Por lo menos terminar el año alegres, ¿no? Sí, pues alegres ya nos podemos poner desde ahorita, chef. Yo, por ejemplo, bueno, pues traigo un vaso de café, pero si fuera otra hora, pues seguramente habría otro tipo de bebida. Una copita de vino. Pues por ejemplo, ¿no? Mi querida chef, ¿de qué nos vas a platicar hoy? Bueno, pues hoy vamos a hablar de los tipos de cocina que existen. Yo creo que muchos de los que nos dedicamos a la gastronomía nos lo hemos preguntado. De hecho, ya en algunos de nuestros programas anteriores hemos hablado de la cocina de autor y hemos hablado de la cocina fusión. Bueno, pues en esta ocasión les traigo, obviamente hay muchísimos tipos diferentes de cocinas y luego hay como categorías principales de las cuales se fueron, pues como se fueron abriendo distintas vertientes que fueron derivando en nuevos estilos. Entonces les quiero decir así como las que son como las más destacadas, que dentro de ellas, como les mencionaba ya dos, ya las hemos platicado, y contarles un poco de estas, ¿no? La primera sería, y yo creo que es la que todo el mundo conocemos, que es la cocina tradicional, que con orgullo puedo decir que en el mundo entero está regresando, o sea, la gente está regresando, los cocineros estamos regresando a volver a lo tradicional, a esa cocina que pues de repente nos enseñaron las abuelas y que fue pasando de generación en generación, y hubo un momento gastronómico en el que hubo tanta vertiente diferente y tantas cosas novedosas que dejamos un poco de lado como de dónde venían, ¿no? O sea, las raíces de los platillos que solemos cocinar o los que nos reconfortan, ¿no? Porque algo que a mí me parece muy importante de la cocina, o sea, de cualquier cocina, la de tu mamá, la tuya de las quesadillas en la mañana, o sea, el comer el alimento creo que debe de ser reconfortante, debe de llegar a sentir como que te da alegría en tu cuerpo y en tu alma, creo que así debería de ser el alimento. Entonces, pues bueno, la cocina tradicional, la primera que tenemos y como pues la más vieja, ¿no? O sea, la más antigua que tenemos. De ahí tenemos otro tipo de cocina, que de ese voy a hablar en otro bloque porque es un poco más amplio, que es la Nouvelle Cuisine, Uh -huh. que fue una tendencia que fue saliendo, ¿no? Y es otro tipo de cocina que, insisto, como no quiero perderlos en la conversación, de ese en el siguiente bloque les platico cuál es esa. De ahí tenemos también la alta cocina, tenemos la cocina fusión, que la cocina fusión, como ya lo platicamos, ya lo habíamos visto en otro programa, así que sería una que no tocaría, pero sin embargo, pues sí se las quiero, o sea, sí les quiero hacer la mención, ¿no? De que es una tendencia fuerte de un tipo de cocina. Y la cocina de vanguardia, que la cocina de vanguardia es de donde estas distintas vertientes que van derivando en nuevos estilos, es donde nace la famosa cocina de autor, que es básicamente la que ya tocamos también en otro programa que tuvimos. Entonces, pues esas serían como las categorías principales. Hablando específicamente de la tradicional, que creo que es algo que tenemos que dejar como muy claro, esto siempre, o sea, la cocina tradicional no es como intentar hacer algo que hacía tu abuelita, sino es realmente platos asociados a una localización geográfica concreta, o sea, que estamos hablando de la cocina, no sé, clásica de Guerrero, por decir algo, ¿no? Normalmente esta cocina tradicional
son legados culturales y en muchos países se han considerado ya como parte de la cultura, o sea, parte como de legado que tiene cada uno de los países, ¿no? En México nosotros, nuestra gastronomía tiene tiene esos alcances, ¿no? Como algo que ha trascendido a través de generaciones y que ha ido trastocando generación tras generación. Entonces sí es importante como estar como muy claros en cuál es la tradicional, ¿no? O sea, que no nos confundamos de que, oye, pues un taco pues debe ser tradicional, sí, pero si la tortilla es del maíz del que nos enseñaron las abuelas, si tiene el proceso adecuado, si no sé si me doy a entender. Sí, totalmente claro que sería como la base de cualquier cocina, ¿no? De todas, ¿no? Porque yo creo que de ahí venimos todos. Al principio todos cocinábamos, o sea, bueno, nosotros no existíamos, pero al principio los que se dedicaban a cocinar, como en su momento lo platicamos, que eran las monjas de los conventos o estos grandes chefs que existían en Europa, en Francia en particular, que trabajaban y hacían como la comida para todos los nobles, pues al final del día todos los que cocinaban pues era sin un conocimiento como muy previo, ¿sí sabes? Era como pues lo que se solía consumir y con los ingredientes, que es lo más importante, con los ingredientes que uno tenía a la mano, ¿no? O sea, oye, pues aquí tenemos ríos cercanos en donde pescamos X y Y tipo de mariscos, pues con eso era con lo que trabajabas, ¿no? Las tierras eran fértiles para dar diferentes tipos de papas, pues con eso era con lo que trabajaban y hacían 1000 platillos al respecto, ¿no? Pero sí era al final del día como muy geográfico, por eso es como bien importante, era como un tema muy geográfico, no existía la globalización que existe ahora, ¿no? Si no había unas condiciones climatológicas para que la tierra diera un jitomate, nunca vas a encontrar en la cocina tradicional de ese país o de ese estado un platillo hecho con jitomate, ¿no? Porque sus condiciones geográficas no tenían como pues la preparación o la habilidad o el clima adecuado para poder dar ese tipo de ingredientes. Yo creo que en cada nación, en cada pueblo, en cada ciudad, todos lo primero que tendríamos que entender, comprender y cocinar, pues es justamente esa cocina de mamá, esa cocina de campo, esa cocina que da origen a la historia, ¿no? Gastronómica de nuestras familias como tal, y me encanta que hayas decidido empezar por ello, haciendo referencia a ello, porque cuando comprendes y entiendes este tipo de cocina, ya lo demás me parece que es cuestiones de técnicas, pero que fluye con muchísimo más facilidad y sobre todo que tienes un punto de comparación muy valioso, que es el de tus orígenes. Sí, por supuesto. Estamos de regreso en el Gran Chef. Y bueno, pues regreso con mi querida Chef Nancy de la Teja. Cuéntanos más. Muy bien, vamos a pasar entonces a la Nouvelle Cuisine. No sé si yo lo pronuncie bien, pero si quieren luego les digo cómo se escribe para que lo busquen. Porque es un nombre francés. Pero bueno, la Nouvelle Cuisine se origina en los años 60, aunque hay otras fuentes que dicen que en los años 70, en la década de los 70. Entonces, como que hay una confusión, pero pues bueno, concluimos que es entre los 60 y los 70. Obviamente en Francia. Todas las cocinas creo que tienen como esa misma raíz, y quiero hacerles un poquito este juego mental a las personas que nos están escuchando. Toda la cocina de tradición, sea del país que venga, normalmente eran cosas vastas y que buscaban en una gran medida el sentirse satisfechos o en algunas culturas sobresatisfechos. Por lo tanto, se usaban mucho los temas de las harinas y las papas y todas esas cosas que eran como muchos panes y ese tipo de cosas, ¿no? ¿Qué sucede? Que cuando la Nouvelle Cuisine empieza a crear como una tendencia nueva, ¿qué quiere? Ser completamente diferente. Lo que quiere es tener platos mucho más ligeros, mucho más elegantes, mucho más sofisticados. Y entonces de ahí empiezan a nacer el amor por comer primero por la vista, que normalmente en la cocina tradicional puede ser como muy atractivo para nosotros, a lo mejor, por ejemplo, ver un caso de barro,
con una cochinita pibil recién hecha, pero esta cocina lo que intentaba era presentar eso de una manera como novedosa, como más ligera, como que se viera como más elegante, que pudieras exponer en un restaurante de tal suerte, pues no sé, que llamara la atención visualmente. Ok, esta nueva tendencia empieza a hacerse famosa realmente por los críticos. El que le pusieron el nombre del Nouvelle Cuisine fueron los críticos gastronómicos de esa época, y ellos son los que cada chef que llevaba este tipo de tendencia lo denominaban como que estaba haciendo Nouvelle Cuisine, aunque realmente fue un término que acuñan los mismos críticos. Y bueno, una de las cosas muy particulares que tiene esta nueva tendencia es que empiezan a tener mucha reducción de grasa dentro de las preparaciones, los espesantes mucho más ligeros. Si nosotros sabemos que, por ejemplo, una salsa en la cocina clásica francesa suele espesarse con un roux, que es de harina, con mantequilla, y esos empiezan a cambiar, empiezan a buscar más ligereza en las preparaciones. Y, por ejemplo, en vez de empezar con harina, lo que hacían era que empezaban con crema o a lo mejor con yemas de huevos, empiezan a hacer otro tipo de aliños. Y en la cocina, por ejemplo, de origen tradicional francesa, se solían, por ejemplo, tener estas salsas muy pesadas que eran de sabores muy profundos, y entonces de repente con esto bañaban, por decir algo, una pieza de filete de res. Y entonces la nueva cocina ya no quiere hacer eso, o sea, ya no quiere que un sabor tape el otro, sino lo que quiere es que se complementen entre ellos. A lo mejor esa misma salsa de sabores profundos, pero muy cuidada en su decoración y puesta a través de unos puntitos y con un poco de textura, a lo mejor de una tierra de aceituna, y entonces ya, sí saben, o sea, era como intentar llevar ese plato que estaban acostumbrados a comer y esos sabores que estaban acostumbrados a comer a otro nivel. Era simple, o sea, eran simples sus preparaciones, pero elegantes. Y su base se basaba básicamente en el atractivo visual. ¿Qué sucede? Que de la Nouvelle Cuisine, una de las vertientes que se deriva es lo que hoy conocemos como cocina molecular. En esas épocas, cuando empezó Ferran Adrià y Gesten Blumendel, que son de los dos como precursores de la cocina molecular, cuando ellos empezaron con esto, en su momento les empezaron a denominar como postmoderna, o como Ferran Adrià decía, él no le llamaba cocina molecular, él le llamaba a su cocina tecnoemocional, porque él decía literalmente que pretendía cautivar los sentidos del comensal a través de diversas técnicas sofisticadas. Pero esta técnica, o sea, la cocina molecular, es una vertiente que vienen haciendo de la Nouvelle Cuisine y está dentro de la Nouvelle Cuisine, solamente que agarró otro camino, o sea, agarró o sea, en su afán por querer hacer lo que antes era como un poco a lo mejor grotesco a la vista y hacerlo sofisticado, elegante y así como súper chiquito, entonces empezaron a hacer estas técnicas de cocina molecular y en eso empezó a derogar este tipo de cocina. Obviamente hay muchos críticos y creo que también lo platicamos en su momento cuando hablamos de cocina molecular, pues en algún momento a algunas personas ya no les pareció que habían desvirtuado completamente el destino de la cocina clásica, o sea que lo que debía de ser tener un plato de comida enfrente, la cocina molecular la desvirtuaba completamente, ¿no? Y entonces ahí empieza un poco a dividirse los gustos, ¿no? Del que quería tener esta experiencia y los que lo consideraban como, pues no sé, como un fraude, como algo que era químico, algo que no tenía nada que ver con cocinar. Como seguramente también en su momento a las cocineras tradicionales de cualquier parte del mundo les pudo haber parecido que el refinamiento de las técnicas pues era para burgueses y demás, ¿no? Creo que la historia misma está marcada de cambios, de propuestas, de revoluciones, y la cocina no se ha quedado ajena a ello, y pues a mí me parece tan simple y tan sencillo como escoger entre dos taquerías diferentes, una te va a gustar y probablemente la otra no, ¿no? Claro. El punto es que ahí está, y para los que amamos
la metamorfosis de los ingredientes, pues yo creo que cualquier estilo de cocina siempre será seductor. Sí, claro, y ahorita que les platique de la alta cocina, que me imagino va a ser en el siguiente bloque, tú me dirás, Ariel, pero así mismo. en la alta cocina pudiéramos de repente confundirla, sin embargo no es así, es muy distinto la tendencia que siguieron unos chefs y los otros. Buenísimo, mi querida chef, pues muy interesante. Como bien dices, en un momento regresamos contigo para que nos platiques sobre la alta cocina. Ya regresamos al Gran Chef. Hoy estamos platicando con la chef Nancy de la Teja. Nos ha llevado de la mano por un viaje imaginario a través de los diferentes estilos de cocina o tendencias de cocina, de los cuales pues los diferentes chefs y cocineros alrededor del mundo se inspiran y se agarran para crear su propio estilo. Y pues nos quedamos con el pendiente de la alta cocina, mi querida Nancy. Sí, vamos con alta cocina. Muy bien, la alta cocina surge en el siglo XIX. La alta cocina surge porque termina la Revolución Francesa y entonces al terminarse la Revolución Francesa, la nobleza, pues hay una reestructura social y la nobleza pues ya no podía pagar a esos grandes cocineros que tenían a su servicio y entonces estos cocineros empiezan a buscar pues de qué manera vivir y empiezan a compartir las recetas que preparaban para la nobleza a restaurantes y hoteles y demás. Y entonces como que esto que era como muy selecto para este grupo muy específico, empieza a abrirse pues al mercado total, ¿no? O sea, todo el que pudiera pagar ese restaurante o ese hotel. Muy bien. ¿Cuál es la diferencia? La alta cocina son chefs que tienen un amplio estudio en técnicas culinarias y tienen un conocimiento vasto del producto, porque esa es la parte crucial y clave de la alta cocina, los productos con los que trabajas. Es en base a esta alta cocina, o sea, cuando la alta cocina empieza a tomar fuerza en el mundo, que es cuando las tendencias de manera más fuerte empezamos a importar productos de todas partes del mundo y empieza como la globalización de manera más fuerte, por lo menos en el ramo gastronómico, porque estos chefs querían servir el mejor atún del mundo, o querían servir la mejor trucha del mundo, o querían tener especies que no fueran fáciles de conseguir, porque esta cocina está basada precisamente en eso, precisamente en que no tengas un producto solo de buena calidad, sino que tengas el mejor de. Entonces ahí es donde empezamos a generar esta importación y exportación de productos en el ramo gastronómico. Muy bien. El gusto por la decoración y el refinamiento, ellos lo toman y lo adoptan de la Nouvelle Cuisine, porque los primeros y los precursores en el tema de que fuera súper visual el plato y tal, fueron los de la Nouvelle Cuisine. Sin embargo, Nouvelle Cuisine, ellos tomaban la cocina tradicional, a lo mejor hacían 2, 3 cambios, pero lo que sí eran muy revolucionarios era en el tema de presentación. En la alta cocina estamos basados, o la alta cocina está basada en productos excelsos, de primera calidad. De hecho, en su momento se quería, cuando la alta cocina empezó a tener así como su revuelo en el mundo, quería que fueran, estos chefs querían que fuera como tan claro que esto era alta cocina y que pocos chefs en el mundo podían hacerlo, que sus decoraciones eran así unas decoraciones de unas grandiosidades, hacían unas cosas impresionantes, ya sabes, así de la sandía que le salían 7 flores y tenía 40 fresas que se conjugaban en una mandarina y así, hacían unas decoraciones impresionantes porque ellos querían que se les distinguiera en cuestión a la cocina molecular o tal, ¿no? Entonces, este concepto fue obviamente evolucionando junto a la sociedad. Ya tú hoy por hoy, vas a una comida súper de alta cocina y te ponen al centro de la mesa, no sé, o es un desayuno y te ponen la sandía, ya sabes, con 7 flores y así súper ostentoso, pues ya no son las tendencias. Entonces, pues obvio, conforme la sociedad ha ido evolucionando, estas decoraciones también han ido evolucionando. Lo que no
es precisamente que para hacer alta cocina tienes que tener ingredientes de primera calidad, o sea, tienes que tener lo mejor de lo mejor. Son productos que están tratados con técnicas de cocina con una precisión tan concreta que logran sacar las cualidades organolépticas de cada uno de sus ingredientes de manera magistral. O sea, no se trata de tapar un sabor con el otro, sino de que si yo conseguí el mejor atún del mundo, lo único que hago es que utilizando distintas técnicas exalto la grandiosidad del producto que tengo. Básicamente lo que deberíamos de tener para tener alta cocina, como ya lo dije varias veces, el producto. Y la compaginación perfecta entre sabores, texturas, aromas y colores. Y entonces así, todo lo que está dentro de nuestro plato abraza y mima a nuestro producto estrella. Y eso sería la alta cocina. Muchas personas la confunden con la cocina molecular, que no es la misma, aunque puede de repente algunos platos de alta cocina tener uno que otro guiño por ahí de cocina molecular, porque no están peleadas la una con la otra. Simple y sencillamente sus objetivos como platillos son completamente diferentes. Y entonces aquí es donde uno como cocinero mortal es donde se pregunta, ¿no? ¿Cuál es el estilo que yo quiero adoptar, ¿no? Y cuál es la perfección a la que yo quiero llegar. ¿Qué es lo que estoy buscando de las personas que se sientan en una mesa en un restaurante mío o que se sientan en algún lugar donde yo preparé los alimentos? Quiero abrazarlos con mi comida, quiero que sientan que están como con su abuelita, quiero sorprenderlos, quiero decir, no manches, estas texturas, estas temperaturas, nunca las había visto en mi vida, es la primera vez que como algo así, o quiero exaltar como si fuera la estrella máxima, un producto que a lo mejor hasta me costó muchísimo trabajo poderlo conseguir y poderlo tener y poner ese día sobre de tu mesa, ¿no? Mucho que aprender, mi querida Nancy. Yo te quiero agradecer que hayas estado en nuestro programa. El tiempo se nos ha ido. Por favor, tus redes sociales para seguirte. Claro que sí. Me encuentran como Eventos y Banquetes Luna o como la Chef Nancy de la Teja. Te mando un fuerte abrazo, chef.